Buenos días, hermanos. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes compartiendo este devocional, el cual he titulado Los huesos secos vivirán. Les pido me acompañen al libro de Ezequiel, capítulo 37. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 14, por favor. Vamos a hacer una oración. Gracias, Dios, por este día que nos permite, Señor, de vida, Señor. Te pido que esta palabra, Señor, sea una palabra viva para nosotros, Señor. Que traigas una enseñanza y que sea tu voz la que nos hable. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a comenzar a dar lectura y dice así: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Aquí nos vamos a detener. Quiero compartir con ustedes algunos puntos que vi en estos versículos. El primero es que Ezequiel es llevado por el Espíritu de Dios al valle. Este es el Espíritu Santo. Aquí está hablando sobre el Espíritu Santo que toma a Ezequiel en una visión y lo lleva a un valle lleno de huesos. El siguiente punto que quiero tomar es la cantidad. Habla de cantidad y nos hace un énfasis sobre la cantidad. En el primer versículo vemos que dice: estaba lleno el valle de huesos secos. Y en el segundo versículo nos dice que cuando él es acercado a los huesos, él ve que eran muchísimos sobre el campo. También nos habla acerca de cómo estaban estos huesos y dice que estaban secos en gran manera. Investigando un poco sobre los huesos, nos dice que los huesos son un órgano del cuerpo, igual que el corazón, igual que el cerebro. Tienen una gran importancia. ¿Por qué? Porque los huesos nos permiten el movimiento. Yo no podría levantar mi mano si no tuviera el hueso del brazo, ni podría escribir o tomar algún objeto si no tuviera los huesos de mi mano para poder escribir. También los huesos nos ayudan a proteger algunos órganos vitales como el cerebro. Nuestro cráneo protege el cerebro y nuestro corazón y nuestros pulmones están protegidos por la caja torácica. Entonces los huesos tienen una gran importancia para el cuerpo humano. ¿Por qué los huesos se secan? También investigué que los huesos se secan. Ocurre esto cuando se reduce el suministro de la sangre en alguna parte del hueso. A través de la sangre se llevan los nutrientes y el oxígeno a nuestros huesos. En la visión que Ezequiel tuvo, los huesos pertenecían a gente que ya había muerto, por lo tanto no había un correr de sangre por ellos para llevar estos nutrientes, por eso los huesos eran secos en gran manera. Dios le pregunta: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel contesta con respeto y con mucha sabiduría. No dijo de inmediato sí, no dijo: no, Señor, ¿cómo crees que van a vivir estos huesos si lógicamente no podrían? Sino con mucha sabiduría contesta: Señor Jehová, tú lo sabes. Y con esto, Ezequiel está reconociendo el poder, la majestad, la soberanía de Dios. Vamos a continuar con la lectura en el versículo 4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabéis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fueron mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aquí también saqué algunos puntos que quiero compartirles. El primero es que Ezequiel escuchó la voz de Dios atentamente, creyó y obedeció a Dios.
y fue respaldado por Dios desde el momento que él profetizó. Y esto lo podemos ver en el versículo 7, donde dice: profeticé pues como me fue mandado. Ezequiel, su profecía fue tal y como le escuchó de Dios. Y luego dice: y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Aquí vemos que Dios no empezó a hablar después de la profecía, sino mientras Ezequiel profetizaba, Dios ya estaba actuando con poder, y Ezequiel empezó a ver cómo los huesos empezaron a unir y formar lo que es la persona. Empezó a ver cómo empezaron a cubrirse los tendones, cómo empezó a cubrirse de piel esos huesos, y empezó a ver gente muerta, pero gente ya formada en el suelo. Posteriormente, Ezequiel dice que ve gente pero sin vida, y Dios le vuelve a decir: profetiza al espíritu para que haya vida en estos huesos. Y esto lo podemos ver en el versículo 9, donde dice: y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aquí vemos el poder y lo que es la omnipotencia de Dios. Ahí Ezequiel está viendo el poder de Dios haciendo lo imposible, lo que humanamente no puede ser. Dios lo está haciendo y está obrando cuando Ezequiel suelta esta profecía. Entonces Ezequiel vemos que ya no solo ve un valle lleno de huesos secos, no solo ve personas muertas, tampoco ve solamente personas vivas. Ezequiel empieza a ver un gran ejército. Dice: son un ejército grande en extremo, una multitud. Les pido continuemos con la lectura en Ezequiel 11, donde nos dice: me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos de todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabéis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Aquí nos dice que los huesos secos representaban al pueblo de Israel, los cuales decían: pereció nuestra esperanza y somos destruidos. En el momento que Ezequiel empieza a profetizar, era un momento muy oscuro para Israel. El pueblo algunos estaban cautivos en Babilonia, otros estaban en Judá, abandonados y destruidos, y otros estaban esparcidos. Hay que recordar que Ezequiel era contemporáneo a Jeremías y a Daniel. Mientras Jeremías estaba profetizando y predicando al pueblo que estaba en Judea, Daniel estaba en la corte de Nabucodonosor, y Ezequiel estaba profetizando al pueblo que estaba cautivo en Babilonia. Ezequiel fue enviado a dar mensaje de salvación a este pueblo cautivo, dar esperanza y decirles que Dios no se había olvidado de ellos y que tendrían redención en Dios y vivirían. Hoy en nuestros días hay muchos huesos secos. De hecho, si volteamos a ver, hay un valle lleno de huesos secos. La maldad se ha multiplicado, el pecado está sin control, corazones rotos, gente con depresión, personas sin esperanza, naciones destruidas, personas con enfermedades de las emociones, de la mente. Y vemos tantas cosas. Pero hoy nos dice, Dios nos está llamando como Ezequiel para profetizar sobre estos huesos secos y dar el mensaje de salvación para traer esperanza y dar vida. Tal vez como Ezequiel estemos viviendo momentos difíciles, porque hay que recordar que Ezequiel también era cautivo en Babilonia, pero sin en cambio Ezequiel decidió consagrarse a Dios. Ezequiel estaba siendo preparado antes del cautiverio para ser sacerdote. Sin embargo, cuando fue el cautiverio, él ya no continuó con esa preparación, pero en el cautiverio Ezequiel fue llamado a ser profeta y profetizar al pueblo de Israel, y él decidió seguir siendo consagrado a Dios y obedecerlo. Vemos que Ezequiel tenía una comunión íntima con Dios, y es lo que Dios nos está pidiendo en este momento a nosotros: ser consagrados a Él, tener una comunión íntima con Él, y entonces poder llevar un mensaje de salvación al pueblo. Hermanos, ¿qué le contestaremos a Dios cuando nos pregunte: hijos de hombre, ¿vivirán estos huesos? Le responderemos: no, Señor, ¿cómo crees? O responderemos como Ezequiel: Señor Jehová, tú lo sabes.
y dejaremos que su poder obre en todos estos huesos secos que hay en estos días. Les pido a ustedes reflexionen, oren y pidan a Dios sabiduría, qué es lo que quiere que hagan. Que Dios los bendiga, hermanos.